Vamos a empezar la grabación y lo que hacemos es... Vale. Qué grande es esto. No sé qué tan grande. Vale. No, estaba montándolo para que todo me funcione. Vale. Darme un segundo. Y ahora ya me muevo. Curso aplicación. Presenta. Pizarra. Vale. Bueno. Pues si no me equivoco, me estás pidiendo la última tabla dinámica, que es cantidad por promedio y cantidad y promedio de helados vendidos, ¿de acuerdo? Bueno, cantidad y promedio de helados vendidos, entiendo que sería trabajar con las unidades, ¿vale? Porque como me habla de cantidad, sería cuestión, entiendo que hablamos de unidades, ¿vale? Todos esos datos los tengo en unidades. ¿Y qué cálculo me pide? Tengo que identificar el cálculo. Recordéis que yo os proponía que de alguna forma identificáramos dónde está cada uno de esos... lo primero, para hacer una tabla dinámica, ¿dónde está el cálculo? ¿Vale? Entonces, tenemos cantidad y promedio. ¿Qué es lo que hacemos? Identificar el cálculo. ¿Dónde veo yo el cálculo? Pues mira, el cálculo le veo en cantidad de helados, ¿vale? Ese sería un cálculo. El helados ya, pero es cantidad, ¿de acuerdo? Hemos dicho que la cantidad está en unidades. Pues cantidad, es decir, será en unidades. Sumar unidades. Pero en este caso lo que sucede es que tenemos dos cálculos, que es promedio también, de acuerdo, de unidades. En este caso hay dos cálculos. Luego los helados vendidos, etcétera, ya es algo menos relevante ahora mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, nos volvemos a nuestra hoja de Excel y le damos a crear la tabla dinámica. ¿Vale? La creamos en una hoja nueva y los cálculos hemos dicho que son unidades a valores, suma de unidades y de nuevo, porque los dos son unidades, arrastro unidades porque aquí en valores sí que me lo puede repetir. Y cambio suma de unidades por promedio con el botón de la derecha y ya tengo suma de unidades y promedio. Si me lo pide de helados, esto es un grupo, ahí tengo los helados y lo que hago es filtrar. Y tendría el total de unidades, la cantidad de helado vendida y el promedio de unidades vendidas. ¿Vale? Cada venta, cada mes, ¿vale? Cada asiento que tenemos ahí serían 738 unidades vendidas de media en el periodo en el que nos manejamos. ¿Vale, Julio? Vale, y es que había metido la suma de unidades en la fila. Ajá, ya. No, por eso digo que lo ideal en estos casos es identificar lo que serían las operaciones. Cuando tienes los cálculos identificados, pues luego pasarlo a nuestra hoja de Excel es traerlo a valores, traerlo a la zona que tenemos en la parte inferior derecha. Y a partir de ahí nos funciona. ¿Vale? Bueno, vamos a avanzar. Yo voy a pasar esto aquí. Bueno, vamos a seguir. Vale, os dije que os iba a pasar una carpeta que se llama Ofimática 10 y no os la he pasado.
¿vale? No es imprescindible para la clase, pero sí para los próximos ejercicios que vamos a hacer. Luego os comento, porque tenemos a Tamara que también está intentando ponerse al día, Lina que pierde la clase de hoy y Susana no sé cómo andas. Un poco perdida, pero Vale. es que ¿sabes qué pasa? Que estoy con los cierres, entonces no he visto nada de la clase de ayer, entonces, pero bueno, hoy creo que tengo este hueco, voy a atender y voy a ver si me puedo poner al día. Vale, pues luego en el grupo del WhatsApp os propongo, si queréis, porque como Lina también anda un poco, ha perdido la clase de hoy. Y Tamara, la pobrecilla, anda haciéndolo todo sin las clases en directo, solo con las clases grabadas. Hacer una clase de pequeño ponernos al día, pero un día razonable, pues un día en el que no haya trabajo, o el sábado, o mañana que es festivo, o en el que no tengáis el tiempo, no tengáis otras obligaciones a nivel laboral y intentar aclararos dudas, intentar un poco a utilizar, coger una horita, una cosa así, y poneros al día a los que estáis un poco que tenéis más dificultad porque hayáis faltado alguna clase. Entonces, luego lo comento en el WhatsApp y a ver qué le parece a Tamara y a Lina y buscamos una hora y un huequecito en estos 3 días que vienen y vemos a ver qué es lo que... A ver si... Y hacemos eso, intentamos ponernos al día. Y Julio, también, tú también, por Dios. Que no te digo nada, pero... ¿Vale? Bueno. Va. Sí, no. Bueno. La verdad es que yo estando en el paro lo estoy aprovechando. Pues además es fundamental. Bueno, pues os explicaba. Os lo voy a... Para que lo visualicéis aquí, os voy a pasar esta carpeta que es Ofimática 10 con un montón de tareas. Veis que aquí tengo actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4. Bueno, pues de lo que se trata, ¿vale? Voy a pasaros ahora a archivos, os voy a pasar lo que es la actividad 1, ¿vale? Ahí le tenéis. Y os voy a pasar también datos viaje, que es la que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno. ¿De qué se trata? Os pasaré actividad 1, veis, si miráis la pantalla, pues tengo hasta actividad 8, ¿vale? De lo que se trata es de que os pasaré también un PDF con lo que tenéis que hacer con cada una de esas actividades, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es importar los datos de actividad 1, una vez importados, hacer las tablas dinámicas que os piden, os pedirá 4 o 5 tablas dinámicas, cada actividad está compuesta de 4 o 5 tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Entonces, cada una se va complicando de alguna manera y en todas hay que importar los datos, y esto que os doy es la importación de esos datos, ¿vale? Ahora os pasaré lo que son los ejercicios, luego os paso por correo electrónico lo que es el PDF, porque ahora me parece en este ordenador, vale, bueno, nosotros nos vamos a centrar, entonces, se trata de hacer la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3 son tablas dinámicas normales, básicas, sencillas, donde no se pide nada especial. Bueno, algún pequeño, siempre hay algún pequeño detalle, alguna pequeña cuestión que sabéis que intento poner pequeñas trampas que voy poniendo en cada uno de los ejercicios, pero bueno, en principio no es un problema. ¿Vale? Serían ejercicios sencillos. Estoy descargándome rápidamente, mientras hablo con vosotros, el fichero, el PDF, para que veáis, os lo enseño y para que veáis en qué consiste. Es decir, esas tablas dinámicas son las que hay que hacer, pues eso, todas las que hay que hacer. Y yo voy a continuar explicando con lo que sería un tipo de tabla dinámica nueva. Hacemos la 1 para que Susana también se ponga un poquito al día y arranco con una tabla dinámica más compleja.
Cursos, un segundito que casi lo tengo. Ofimática. Excel. Funciones, sí. ¿Dónde están las tablas? Tablas dinámicas. Aquí está. Vaya por Dios. Me lo ha abierto y yo no quiero que me lo abra. Vale. Lo tengo descargado. Vale. Y os lo mando. Os lo arrastro en lo que me lo abre. Aquí está. Vale. Vale, que torpe he sido. Bueno, exportamos para que lo tengáis en PDF y no tengáis problema. Vale. Cerramos. Y ahora sí, en ejercicios para casa tenemos tablas dinámicas. Os lo voy a pasar. Enunciado. Bueno, ahí tenéis 3 ficheros para poder, con los que vamos a trabajar. Perdonad que no lo hubiera tenido, pero vale, vamos a ello. Lo tengo todo, Excel. Tengo aquí un libro que está en blanco. Vale, y este que es el que acabamos de hacer hace un momento. Cerramos este. Lo voy a guardar por si acaso y empiezo con un libro nuevo. Vale, mirad. Si yo abro el fichero que os he mandado, el PDF que pone XX, tablas dinámicas básicas, etcétera, ¿vale? Lo que me va a salir es esto que vais a ver aquí. Es simplemente para explicaros cómo se hace el ejercicio. Como esto no lo puedo dar en fotocopias, normalmente lo doy en fotocopias, pues... ¿Vale? Entonces tenemos aquí... Ahí, todo lo grande que se pueda. Bueno, me imagino que lo estáis viendo. Vale. Mirad, veis que pone actividad número 1 de tablas dinámicas. Importar el fichero actividad1.txt y realiza los siguientes ejercicios. ¿Vale? A partir de ahí, a partir de los siguientes datos, construir estas tablas dinámicas. Cantidad de personas por departamento. Vale, pues nada. Nosotros lo que tendríamos que hacer sería coger una hoja de Excel, ¿vale? En la hoja de Excel que nos ocupa, llegaríamos e importaríamos actividad 1. Datos, obtener datos externos desde texto. En este caso, donde lo hayáis descargado, yo lo tengo en escritorio, ofimática 10 y tengo actividad 1. Bueno, tenéis que tener cuidado porque ahora lo de tabulación, si no recuerdo mal, no funciona. Y tiene pequeños trucos. Simplemente recordaos que... Vale, simplemente recordaos que esto hasta ahora no lo hemos utilizado nunca, ¿vale? Pero tenemos que, a veces los datos no empiezan en la fila 1, empiezan más abajo, es decir, por ejemplo, porque tenga líneas en blanco delante,
que es lo que os vais a encontrar en alguno de los ejercicios, en alguna de las importaciones que vais a hacer, o bien porque no me interesen los 4 primeros y yo le diga que empiece en el cuarto. Entonces yo llegaría aquí y le diría, empieza en la cuarta línea o en la 68, me da lo mismo. Pero le puedo especificar dónde quiero que empiece la importación. Y luego esto, algo que no hemos trabajado nunca, que es Windows ANSI. Mirad, ¿veis ese código que está bien escrito con acento? ¿De acuerdo? Bueno, pues a veces nos surgen problemas, ¿vale? Y eso, ¿veis? Que el código ya no sale con acento. Administración ya no sale con acento, etcétera. Hay que tener especial cuidado, porque a veces los datos vienen con un formato que no es compatible directamente con la importación. Entonces le tengo que especificar. Windows ANSI es como, este vale casi para todos. Entonces, hay muchísimos, ¿lo veis? Pero muchísimos. Bueno, pues en algún ejercicio está puesto para que tengáis que tener... Dime, dime. No, que he visto que pone Macintosh. Entonces, aunque yo tenga un Mac, no lo pongo en Mac, No. lo pongo en Windows ANSI. Claro, es que es el formato con el que viene el fichero, no el que tú tengas. ¿Vale? Vale, entendido. Venga, siguiente. Y aquí ya nos aparecen las columnas. En este caso, por ejemplo, tengo 2 columnas que no tienen nada. Después de sueldo, por alguna razón, tengo 2 columnas que no tienen nada. Esto está bien así, porque si lo cambio me lo empieza a estropear. Yo creo en tabulación está perfectamente colocado y ahora es cuando veo que tengo 2 columnas que no quiero importar. No pasaría nada por importarlas porque como están al final me las va a importar en blanco y mi hoja está totalmente en blanco, pues nos daría igual. Pero la manera elegante de hacerlo sería marcar en general y decirle que no importe esta columna. Irnos a general y que no importe tampoco esta columna. El resto veis que no lo tiene marcado, con lo que hará lo que corresponda. Le damos a finalizar y en ese punto me dice, ¿en qué punto? Pues en la que yo quiera. Pues en B3, pues en B3. Y ya tendría los datos ahí importados. Con lo que la primera parte... ¿Dónde está? Con lo que la primera parte lo tendríamos hecho. Es decir, importar el fichero actividad 1, txt y realiza los siguientes ejercicios. Esa parte ya la tendríamos hecha. ¿Vale? Siguiente parte. Aunque no lo ponga aquí, yo os voy a pedir que cada vez que importemos, sobre todo esas 2 o 3 primeras importaciones que vamos a hacer y las que vamos a hacer hoy en clase, que hagáis 3 cosas. Que hagáis nombrar rangos, lo voy a poner aquí al lado para que quede constancia. Nombrar rangos, inmovilizar paneles y emplear la función subtotal. ¿Vale? Para que no se nos olvide, no es imprescindible. Son simplemente 3 cositas para que, para que lo tengamos ahí. Incluso si quieres, aplicar filtros, activar filtros, no aplicarlos. Filtros, ¿vale? Activamos filtros. Esas 4 cosas las vamos a hacer cada vez que importemos. Repito, no porque sea necesario, sino simplemente por repasar. Así que venga, hacer la importación y me hacéis estas 4 cosas. Vamos a por ello. Si tenéis algún problema me lo decís, ¿eh? Vale. A ver si os acordáis de movilizar paneles.
No, normalmente el que te funcione. En este caso creo recordar que solo es tabulación. Vale. ¿Lo tenéis? ¿Lo habéis conseguido? Se complica. Pero yo.
Bueno, lo voy haciendo yo y así. Sí. Vale, nombrar rangos. Para nombrar rangos lo podemos hacer de varias formas. La primera que vimos fue seleccionar lo que es el rango, irme a fórmulas y aquí asignar nombre, ¿vale? Aquí lo puedo hacer, o bien lo escribo aquí, que también me vale, ¿eh? No sé si en algún caso lo hemos visto. ¿Me estáis ¿La hablando? tortuga es un invertebrado? Espérate una. Ah, Perdona. nada, no te Está apures. preguntando, sí. Atiéndele. Si no... Bueno, es que a mí ya se me ha nublado. Me dice que si la tortuga es un vertebrado. sí, creo que sí. Pero ya dudo. Es un vertebrado, no un Tienes, invertebrado, ¿no? tiene esqueleto. La tortuga tiene esqueleto. ¿Tiene esqueleto, Unai? Venga. Gracias. Vale, seguimos. Vale, Es que estoy a todo. yo te veo ya. Bueno, mira, control, otra forma de hacerlo era seleccionarlo todo y en lugar de crear, como tengo 7 nombres de rango para crear, en lugar de crearlos de uno en uno, selecciono todo y entro en la función de crear desde la selección. Y aquí en este punto elijo la fila superior, que es lo que quiero que identifique como nombre de rango, código para todo esto, nombre para todo esto, etcétera. Le doy a aceptar y ya me los tiene creados. Si me voy a administrador de nombres, veréis que aquí los tengo todos, ¿de acuerdo? Con lo que eso sería una forma de hacerlo. Inmovilizar paneles, pues recordad que para inmovilizar me tengo lo primero, lo más importante, paso cero, paso previo, colocar el indicador de celdas en el sitio apropiado. ¿Cuál es el sitio apropiado? Pues en este caso, por ejemplo, si yo le coloco aquí, me inmovilizaría las 3 que tenía por encima, es decir, si yo me coloco aquí, vamos a poner una marca, si yo me coloco ahí, me va a inmovilizar estas 3 y también me va a inmovilizar esta, porque la tengo a la izquierda. Entonces, en este caso, como no quiero que me inmovilice la de la izquierda, pues lo que tengo que hacer es colocarme aquí. Al colocarnos ahí, me va a inmovilizar las 3 que tengo por encima y ninguna, porque estoy pegado a la A, ninguna por la izquierda. Entonces, estando ahí, me voy a vista, inmovilizar paneles y ya lo tengo. Ahora, cuando nos movamos, código, nombre, apellido, departamento no se modifica. La función subtotal, pues la vamos a hacer sobre el sueldo porque es el campo numérico que tenemos y por tanto el que más margen me da. Igual, subtotal, ¿vale? Subtotales. ¿Qué quiero hacer? Pues en este caso voy a sumar todos los sueldos que tiene la empresa. El 9, punto y coma. ¿Y el rango que quiero sumar? Pues en este caso, como les he puesto nombre, pues le decimos que sueldo, ¿vale? Ya está, ya me ha dado el total de sueldos. Y por último los filtros. Me coloco en cualquier sitio y ya que estoy cerca de datos le doy filtro y me coloca los filtros. ¿Vale? Esos serían los pasos que tendríamos que dar. Intentar darlos cada vez que importéis, hacerlos simplemente como repaso. ¿Vale? Hacerlos para repasar y saber cómo funciona. No es imprescindible, ¿eh? De hecho, si os ha dado tiempo a hacerlo bien y si no, pues no pasa nada. Porque las tablas dinámicas no me piden nada de esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar otra vez al enunciado, ¿vale? Y fijaos cómo os propongo las tablas dinámicas. Un poco, a veces soy un poco pesado, pero es que creo que es importante. Cantidad de personas por departamento. Normalmente esta es la semántica o la forma que van a tener de decirnos que necesitan algo o nosotros de pensar cuando vayamos a hacer una tabla dinámica. Repito que nunca te van a decir suma la columna ingresos, sácame el promedio de unidades vendidas. No, ¿qué va? Te van a hablar de dame el promedio de ventas, es decir, tenemos que identificar en nuestros datos dónde tenemos esos datos para luego poder hacer la tabla dinámica, ¿vale? De hecho, no os voy a, salvo excepciones, no os voy a mostrar ninguna imagen de una tabla dinámica que yo quiera, ¿vale? Lo que os voy a poner siempre es un texto, una frase, para que de ahí saquemos lo que es la tabla dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, veis ahí que tenemos cantidad de personas por departamento. Entonces, tenemos que analizar cuál es el cálculo que me está pidiendo.
de todo lo que viene ahí. ¿Qué cálculo me pide? Cantidad de personas. Personas por departamento. Sí. No, lo de departamento no es un dato, no es un cálculo que te pida. Lo de por departamento es un desglose. ¿Entiendes un poco la diferencia? Es decir, te puede pedir cantidad de personas, es fácil identificarlo, porque si te dice cantidad de personas por ciudad, cantidad de personas por departamento, cantidad de personas, al final lo importante sería la cantidad de personas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, me lo he pasado aquí para que lo veáis y sería cantidad de personas por departamento. Tenemos claro que el cálculo es cantidad de personas. Vale, ¿dónde tengo yo? Es decir, lo primero, ¿qué tengo que hacer? Sumar, promedio, restar, no, contar, max, min. ¿Cuál sería la operación que tengo que aplicar para sacar la cantidad de personas? De todas las que tengo. ¿Vale? Vamos a identificarlo si queréis. Y las que tengo son sumar, son las que, bueno, podemos cogerlo como referencia, pero también aparecen aquí, ¿vale? Decirme cuál es la operación que tendríamos que aplicar a cantidad de personas, ¿vale? Sumar, promedio, ¿cuál tendríamos que usar? Sumar, ¿no? Contar. Ha puesto más por contar, ¿vale, Susana? Sumar, Ajá. entre otras cosas, porque no puedo sumar. A ver ahora de dónde saco yo las personas, ¿vale? Pero en principio puede surgir la duda, ¿vale? Vamos a plantear, es contar, ¿de acuerdo? Pero vamos a pensar en sumar también, no la descartamos. Vamos a pensar que a lo mejor sumar también nos vale. Bien, y ahora, ¿dónde tengo yo? ¿Qué tengo que contar? Ese es el siguiente problema. ¿O qué tengo que sumar? ¿Vale? Esa operación que yo he decidido hacer, ¿sobre qué columna? ¿Dónde tengo yo las personas? Para que nos entendamos. ¿Dónde están ahí las personas? En este caso, en varias columnas, ¿no? Tanto en código como en nombre como en apellido. Y departamento, y cargo. Podrías coger cualquiera de las tres. Cualquiera de las que tienes ahí, cualquiera, para contar, ¿vale? Y esto es importante. Para contar, cuando tienes que contar, fíjate, yo te digo, cuéntame el número de empleados. ¿Y qué columna puedes coger? Pues la de código, 1, 2, 3, 4, 5. Y si coges departamento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, también. Y si coges cargo, 1, 2, 3, 4, 5, porque estás contando registros. Siempre y cuando, luego recordar que el contar, los huecos en blanco, etcétera, hay que tener cuidado con ellos. Pero, en principio, contar, es decir, las personas, cualquier columna me vale. ¿Lo entiendes, Susana? Sí, sí. Vale. No así para sumar, porque yo no puedo sumar nombre. No puedo sumar departamento, solo podría sumar sueldo. Y si sumara sueldo, no me diría la cantidad de personas que tengo. Me diría que hay 54.632.000. Pero eso no son personas. Eso es la suma del sueldo. ¿Entiendes un poco la diferencia? Es decir, sumar en este caso no es la respuesta apropiada. La respuesta apropiada es contar. ¿De acuerdo? ¿Y contar qué? Pues contar, en este caso, pues vamos a poner contar, aunque nos valdría cualquier cosa, por concretarlo, pues vamos a contar el nombre, por ejemplo. ¿Vale? Y el departamento, pues creo que lo tenemos claro porque el departamento lo tenemos identificado porque pone departamento, ¿vale? Entonces la parte de departamento está identificada. Ahora que tenemos eso, ahora nos podemos meter en la tabla dinámica. Es decir, si más o menos tenemos claro lo que nos está pidiendo, dónde lo tenemos, porque imaginaos que lo que me estuviera fuera diciéndome la cantidad de personas que viven en Fuenlabrada, de todos los que hay ahí. Pues qué bien. No aparece la ciudad por ningún lado. ¿Me explico? Porque aparece la sucursal en la que trabajan, pero a mí no me aparece dónde viven. La cantidad de empleados que tenemos de más de 35 años. Imposible, si no tengo la edad en ningún sitio. ¿Vale? No siempre todo lo que me pidan va a poder salir de la tabla dinámica. Parece de perogrullo, pero a veces lo primero que hay que hacer es ver si tengo los datos y si no tengo los datos si los puedo conseguir y a partir de ahí construir la tabla dinámica.
Es un poco la idea. Entonces, en este caso es contar nombre. Pues vamos a crear la tabla dinámica. Venga, crearme una tabla dinámica en la que cuente nombre por departamento. José, Sí, dime. oye, puede ser que cuando, que no sé si es así o es una paranoia mía, cuando en el campo de valores metes, por ejemplo, nombre, te pone directamente cuenta y si metes un dato número te pone directamente suma. Sí, porque detecta que el campo, el dato, el contenido es numérico o es de texto. Jamás te va a poner suma él por defecto en un campo de tipo texto. ¿Vale? Entonces, pero luego tú se lo puedes forzar. Si le quieres forzar al nombre y decirle que te lo sume, él encantado, él te lo suma, te da 0 y ya está. No, 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 si no es por eso. No, no, ya sé que el ejercicio no te lo pide, pero que, que el que él te proponga nombre, contar para datos de tipo texto no quiere decir que luego tú no lo puedas cambiar. Incluso podrías aplicar suma que no tiene lógica, pero él te lo suma. Te da 0 y se queda tan ancho. ¿Vale? Bueno, pues voy a intentar hacerla. Insertar tabla dinámica y lo que Ay, hace. espera un momento. Dime, Susana, ¿me espero qué? Cuéntame. Repítelo, por favor. Es que... Vale. Cancela. Vale, sí. Lo que, Venga, hazlo otra vez. lo que necesitamos es crear la tabla dinámica, ¿vale? Vale, hasta ahí he llegado, sí. ¿Vale? Insertamos la tabla dinámica, me sale el camino de hormigas, recordáis que a mí me sale muy bien Pero a mí porque no me sale el camino, a mí no me ha salido el camino de hormigas. ¿estás en una celda que tenga datos o estás fuera? Vale, eso es lo que me ha pasado, que no estaba en una celda. O sea, Vale, yo primero tengo que pisar una celda. eso es. Vale, ya está, ya me ha salido el camino de hormigas. Te copio esa palabra de pisar, te la copio, me ha gustado lo de pisar. Vale, Vale, le damos a aceptar. Bueno, me sale el camino de hormigas, os decía que sale bien porque yo filas y columnas en blanco las tengo bien definidas. Y ahora ya me sale el diseño de la tabla dinámica con la que estamos trabajando. Y tengo que coger el nombre, que es lo que he decidido que se hacía, y llevármelo a valores. Y esto es lo que decía Julio, que por defecto sale contar. ¿Vale? Contar porque pues es un dato contar de, el nombre. claro, es un dato de tipo texto y por tanto sale contar. Ya me dice que hay 150 empleados, pero lo quiero por departamento. Pues me voy a filas, le planto el departamento y me dice que hay 44 en administración, 64 comerciales y 42 en el departamento de marketing. De marketing. ¿Vale? Creo que lo más complicado de esto es saber dónde tú pones la selección del campo, si en filtros, en filas, en columnas o en valores. Pues por eso las pautas que yo os marcaba cuando veíamos esto es identificar primero lo que va a valores. Cuando tú ya tienes colocado lo que va a valores, lo demás es probar hasta que salga lo que te gusta. Pero aquí en valores no se puede probar. Aquí en valores tienes que tener claro el cálculo, porque si tú te equivocas y pones un cálculo que no es, los datos que van a salir, tú crees que son una cosa y son otra. Entonces, lo más importante, lo que está en rojo, identificar el valor, ¿vale? Identificar el campo valor. Repito, luego, si es departamento, si es sucursal, si es... ya es cuestión de ajustarlo. Si va en filas, si va en columnas, no es ningún problema, ¿vale? El problema real, porque yo ahora empiezo a jugar aquí, departamento, pues departamento, uy, qué mal me queda. Cargo, pues llego a cargo aquí, uy, qué lío, si tú interpretas los datos, pues dirás, pues esto no es lo que quiero. Pues nada, pues me voy a poner y ya empiezas a jugar un poco con los distintos elementos. Ahí, administrativo, cargo, ahora el cargo no lo quiero, ahora quiero la sucursal. Pero fíjate que yo valores no lo estoy modificando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los valores es el cálculo que me han pedido que tengo que hacer. Ahora, que lo presente de una forma con unos datos o con otros, ya es otro tema, ¿vale? Bueno, voy a coger
y voy arreglando esto. En lugar de que se llame hoja 1, le voy a llamar datos. En lugar de que se llame hoja 2, como son varios ejercicios, las voy a llamar TD1, ¿vale? Bueno, siguiente, vamos a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? La siguiente cuestión dice cantidad de personas por departamento y sucursal. Me la voy a anotar y hacemos lo mismo. Cantidad. Esto es, al principio, yo lo hago en papel, pero obviamente esto es algo que al final lo haces mentalmente. Esto es como el dólar, cuando al principio hacíamos un poco, a ver, ¿cómo comparo yo si lleva dólar, no lleva dólar, si, ¿vale? Pues esto igual. Y sucursal. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Me lo he anotado y entonces identificamos dónde está el cálculo ahora. En cantidad de personas. Cantidad de personas. En el mismo sitio que antes. ¿De acuerdo? Cantidad de personas. Vale. ¿Qué tengo que utilizar? Contar, sumar. Pues lo mismo que antes. Contar. Contar. ¿Y dónde lo tengo? Ahora tenemos departamento y sucursal. Sí, pero eso no nos importa. Porque eso no es un cálculo, eso es un desglose. ¿Vale? Entonces, por personal, pues podría volver a utilizar nombre como he utilizado antes, pero veréis cómo también funciona si cuento apellidos, porque es que me da lo mismo. ¿Vale? Vale. Porque él me cuenta filas, no me cuenta apellidos. Se llama López Pasteleros. No, no. López Pasteleros para él es un registro, es un dato. Cuenta líneas, cuenta registros. ¿Vale? Entonces, creamos la tabla dinámica, nueva tabla dinámica, nos vamos a datos, nos colocamos aquí y venga, creamos esa tabla dinámica teniendo claro que el campo valor es contar apellidos. ¿Vale? Venga, vamos a por ella. Vale. Un minuto y la hago yo. Ah, vale. Contar. ¿Dime? Hemos dicho departamento Y sucursal, ¿vale? Voy a hacerlo yo. Sucursal. Vamos a ello. A insertar, tabla dinámica. Le digo que los datos están bien. Y lo primero que tengo que hacer es apellidos a valores para que me los cuente. ¿Me pone contar? Perfecto. Me salen los 150 de antes. ¿Veis que contábamos nombre, me da 150, contamos apellidos y me da 150? Porque son los datos que hay. Y ahora me lo llevo por departamento y sucursal. Y ya tengo la tabla dinámica terminada. ¿Vale? Bueno, siguiente. Suma y promedio de sueldo por departamento. Suma y promedio de sueldo, me lo anoto, por departamento. ¿Vale? Bien. Susana, ¿habías terminado la anterior? ¿Continúo? Perdona, que igual voy... sí, es que algunas veces me sale, yo no sé si es que tengo algo en el ordena, se me activa el correo y se me va el audio. ¿Ah? Pero bueno, me he salido y me he vuelto a meter y otra vez ya funciona. Vale, vale. No sé, no sé decirte qué puede ser. Vale. Ya,
Mira, siguiente enunciado que nos hacen. Suma y promedio de sueldo por departamento. Bueno, pues vamos a ver qué cálculo me están pidiendo en este caso, para saber lo que tengo que llevar a valor. Venga, ¿qué veis ahí? Julio, Susana, ¿qué veis ahí? ¿Qué cálculo necesitáis? El sueldo, ¿no? Dos. Sueldo y promedio. No. No, sueldo y promedio no. Fíjate, Susana, suma, La suma de los sueldos. la suma, eso es, son dos cálculos esta vez. Me está pidiendo sumar y promediar. ¿De qué? Pues me está pidiendo la suma de sueldo y el promedio Del sueldo. del sueldo. Y luego ya departamento, pues como pasó antes. Esto es meramente de desglose, meramente informativo. No hace ningún cálculo. Entonces, sabiendo que tenemos que sumar sueldo y promedio sueldo, ahora construir la tabla dinámica es bastante más sencillo. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí, venga, ir construyéndola mientras yo voy arreglando mi hoja para que quede bonita, para que luego la pueda ver Lina y Tamara. Esto es como la televisión. Aprovechamos, saludamos a Lina, saludamos a Tamara, que nos estarán viendo. Sueldo en valores. Mira, Tamara, ¿qué tal? ¿Me decías? Que en valores tenemos que poner sumar sueldo y promedio. Claro, tienes que arrastrar dos veces sueldo. Tienes que llevarte dos veces sueldo porque son dos cálculos. Ese es el truco, esa es la duda y así se soluciona. Vale. Susana, Dime. una cosa que en la clase anterior, que a lo mejor no lo viste, que a mí me ha ayudado bastante, es cuando tú, por ejemplo, pones de lo que va el ejercicio, ¿no? En este caso, suma y promedio de sueldo por departamento. Pues Sí. entonces, yo en todos los ejercicios que hago me pongo suma y promedio de sueldo subrayado de rojo y por departamento subrayado de azul. Y o sea, todo lo que tienes que hacer que va a la pestaña De valores. de valores lo pongo en rojo. Y En rojo. por departamento, o sea, y lo que va a filas, a filtros, a columnas, entonces a la hora de 10 o 15 o 20, pues joder, ya te sale solo y yo creo que, vamos, a mí me ha ayudado bastante. Vale. Gracias, Julio. Oh, genial. Nada, Sí, porque realmente lo que estoy viendo es que la tabla dinámica es fácil. Lo único que tienes que tener claro son los conceptos. Efectivamente, ¿Dónde va cada cosa? Si no? saber qué va a valores. efectivamente. Claro. Esto mal comparado es como las macros. Las macros grabarlas no es difícil. Lo que es difícil es saber los pasos que tienes que dar. ¿Me explico? Eso es. Pues aquí ocurre algo parecido. Cuando tú tienes claro qué es lo que tienes y dónde lo tienes, la tabla dinámica sale sola. ¿Me explico? Pero como decía Julio, ¿ves? Por eso yo en el papel os marco, intento escribir la frase y hacer un análisis casi semántico. ¿Dónde está el cálculo? ¿De qué es el cálculo? ¿Vale? Es como si fuera una especie de... Claro, yo lo que he puesto en el papel, pues donde en la hoja que hago la tabla dinámica, en el encabezado, digamos, en el enunciado de arriba, pongo suma y promedio de sueldo en rojo y departamento en azul, en este caso. Claro. Al final lo codificas un poquito, lo subrayas, lo colocas Y luego a la hora de repasar también y tal, pues bueno, Claro, sobre todo, es lo que te digo. Y al principio, obviamente, te ayuda muchísimo el papel. Pero a medida que vayas haciendo tablas dinámicas, habrá ocasión, pues irás prescindiendo del papel, dirás, esto ya lo tengo claro, ya identifico el cálculo, ya identifico tal, pues continúo. Pero si alguna vez no lo identificas, ya tienes interiorizados los pasos que tienes que dar. Es decir, antes de meterme con la tabla dinámica, lo primero que tengo que hacer es tener claro qué es lo que quiero hacer. No meterme en la tabla dinámica a ver qué es lo que sale. Porque normalmente ahí esa técnica de ensayo-error a veces se complica. Vale, voy a hacer la tabla dinámica.
Y hemos dicho que es suma de sueldo y promedio de sueldo. Como me pone los dos suma, pues lo cambio pinchando la flechita, configuración, promedio de sueldo. ¿Y me lo pide por departamento? Pues por departamento. Ahí lo tenemos. Esa sería la tabla dinámica 3. La arreglo aquí. Me la llevo al final, que me gusta ordenarlas y ya está. ¿Vale? Tabla dinámica 3. Bueno, voy a ir anotándome el último ejercicio que viene aquí. ¿Vale? Sueldo más alto por departamento y cargo. Vale, pues vamos a nuestra hoja. Vemos los datos donde los tenemos. Susana, ¿lo tienes? Sí. Vale, pues me voy a mi hojita. Hacemos lo que más o menos lo que te explicaba Julio. Vamos a ver dónde está cada cosa y subrayamos. Yo utilizo el rojo y el verde, pues cada uno. Pero vamos, básicamente me pide sueldo más alto por departamento y cargo. ¿Dónde está el cálculo? El sueldo más alto. El sueldo más alto. Eso es. Ese es el... ¿Dónde tengo el sueldo? Pues en el sueldo. ¿Me explico? Eso no es difícil. Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Sumar, contar. ¿Qué tengo que hacer? Contar, ¿no? No, te contaría los sueldos por departamento y cargo. Max. Eso es. Esta vez no es ni suma ni contar, sino que es max, que es el sueldo más alto. ¿Vale? Luego, departamento y cargo. Simplemente van a filas y a columnas o ya me da igual. O los dos a filas o eso ya es algo que depende de la estética que estés buscando y de la claridad. Así que venga, bueno, me quedo con ello. Recordad, en este caso es el cálculo que tenemos que hacer es max de sueldo, el máximo de sueldo, max de sueldo. Así que vamos a hacerlo. Venga. Max de sueldo. O sea, no vale con poner sueldo en valores. No, porque te va a poner suma. Te pone suma de sueldo, ¿lo ves? Sí, me pone suma. Pues hay que cambiarlo por max. O sea, suma lo usarías para ver el total de salarios por departamento. Ah, lo cambio aquí en Max. Pinchas en la flechita y... Max de sueldo, ya lo he hecho. Qué bien. Ya. Bueno, venga, perfecto. La voy a hacer yo. Sería insertar tabla dinámica en hoja nueva. Y aquí sueldo, 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 sueldo. Me pone suma, no me vale. Es max. Pinchamos aquí. Elegimos max. Le damos a aceptar. ¿Y ahora qué me le pide? ¿Por departamento? Pues por departamento. ¿Por departamento y cargo? Pues por departamento y cargo. ¿Vale? Eso es lo que... El sueldo más alto que se cobra en administración. Y luego, en los cargos, para el administrativo, el sueldo más alto. Para el asistente, el sueldo más alto. Para el director, el sueldo más alto. ¿Sí? Con todos. ¿Por qué siempre a ti te sale en vertical y a mí en horizontal? Porque puedes haber llevado cargo aquí. Porque yo lo he puesto todo en filas y columnas. Eso ya depende de ti. ¿Lo entiendes? Eso ya es... Esos son... Pero ves que yo no muevo valores. Lo podemos colocar como quieras. Por cargo, por tal. Ya.
primero el departamento, luego el cargo, me da igual, pero valores no lo estoy tocando porque es el cálculo que me ha pedido. Ahora, que me lo pide con una estética o con un formato o con unas características, con un detalle determinado, pues a jugar con él. ¿Vale? Pero lo importante, en una tabla dinámica, valores. Venga. Bueno, pues esto es un poco la dinámica de lo que serían todas estas actividades que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esto es un poco la idea. Con este habríamos hecho la actividad número 1, con lo que esa la damos por terminada, y luego lo que tendríamos que ir haciendo es actividad número 2, venga, en un libro nuevo, importamos de actividad 2, ¿vale? ¿Y qué tengo que hacer en este caso? Pues en la primera tabla, sumar los puntos tal, en la segunda, sumar, pam, en la tercera, identificar en este caso creo que es bastante fácil porque es suma de puntos, suma de puntos, suma de puntos y media de puntos, pero siempre trabaja con los puntos. En la siguiente, cantidad de ventas por país y total de ventas. ¿Cuál sería el cálculo? Sin ver los datos, solamente la frase. Las ventas, ¿no? Cantidad de ventas sería el cálculo. Cantidad de ventas. Claro. Que luego habría que ver qué información tenemos, si las ventas las tenemos ya en una columna o resulta que no tengo las ventas, tengo el precio por unidad y las unidades vendidas, entonces tendría que calcularlo. Luego ya no sé, que depende de los datos que tenga, de los datos que me importe la actividad 3, tendré que trabajar de una forma o trabajar de otra. Pero en principio el cálculo que me pide es cantidad de ventas, lo que se ha vendido. En el siguiente, indicar el número de ventas realizadas por cada vendedor y el promedio total. ¿Cuál sería el cálculo? No te he oído, Julio. Suma de ventas en el departamento, o sea, en fila, por ejemplo, vendedor y luego también en valores el promedio de ventas. Es decir, aquí hay dos cálculos. Suma de ventas y promedio de ventas. Es decir, aquí hay dos cálculos. Número de ventas y promedio total de ventas. ¿Vale? Aunque no lo ponga ahí, pero se entiende que se está haciendo referencia a ventas. Entonces, el número total de ventas, entiendo más que es un contar, pero bueno, ya es un criterio de dejarlo claro, ¿vale? Es un contar ventas y aquí es un promedio ventas. Pues tendríamos que llevar dos veces ventas a valor, si estuviera el campo ventas, y uno contar y otro promediar. ¿Entendido, Susana? Sí. Venga, vamos a hacer este. Indicar las ventas mayores y menores por cada país y vendedor. ¿Cuántos cálculos veis? ¿Y cuáles? Indicar las ventas. Ventas mayores y ventas menores, ¿no? Dos cálculos. Efectivamente. Max y un min. Un más para mayores y un min, efectivamente, Julio. Esa es la idea, ¿vale? Y aquí indicar todas las ventas mensuales del 2009 y 2010. Pues serían también dos, ¿no? Todas las ventas del 2009 y todas las ventas del 2010. Pero el cálculo es todas las ventas, lo has desglosado por años. Claro, todas las ventas. ¿Vale? Ahora hay que analizar, según los datos que tuviéramos en actividad 3, si se refiere a sumar, a contar, a ver, porque la duda aquí es si se refiere a sumar, es decir, el total de ingresos que he tenido por ventas en esos, o se refiere a la cantidad de facturas que he hecho, 80, 90, 50, 32. Claro, Vale. hay veces que queda más claro porque hace referencia al número de ventas y aquí ya es contar sí o sí, pero aquí cuando dice cantidad de ventas, ostras, ¿a qué se refiere, no? Si a contar o a sumar. Bueno, pues eso cuando esa información, cuando vosotros os dicen que tenéis que hacer eso, pues supongo que si surge esa duda, al responsable o vosotros mismos diréis, oye, ¿qué me has pedido? ¿El total de euros que has vendido o las unidades que has vendido? Pues sí, ya te lo aclararán, ¿no? Pero vamos, en principio, entiendo en esto. ¿Eh? No te he oído, Julio. Haces las dos y así no hay dudas. También.
Bueno, vale, pues eso es un poco la idea de lo que es este documento y estos ejercicios, un poco la idea para hacerlos bien y que los aprovechemos y vayamos avanzando todo lo que podamos con las tablas dinámicas de manera individual, vosotros trabajando en casa. Podéis hacer la 1 que ya está hecha, la 2 y la 3, con lo que ahí hay tablas dinámicas, unas cuantas tablas dinámicas para hacer, e incluso os diría que podéis hacer la cuarta, pero la cuarta ya tiene trampa, ¿eh? Solo os digo eso. La 1, la 2 y la 3 no tenéis por qué tener ningún problema. No he sido malévolo. Pero la cuarta tiene trampa. ¿Vale? Ahí lo dejo. ¿Vale? Y nosotros vamos a continuar con... me voy a guardar este libro. Le vamos a llamar... Guardar. En ejercicios para casa. Y le ponemos aquí... Clase 30 del 4 y le ponemos, esto es el grupo 28 y le vamos a poner entre paréntesis actividad 1 para que no se me quede. Vale, bueno, para tener un recordatorio. Vale, voy a empezar un libro nuevo y vamos a explicar un par de cositas más. Vamos a ir avanzando con las tablas dinámicas. Veis que con esos 3 o 4 ejercicios, en principio, tendríamos solucionado este tipo de tablas dinámicas y no sería mucho problema. Voy a darle a nuevo, antes le voy a dar a cerrar para que no me cuadre. Archivo nuevo, documento en blanco. Mirad, en este caso, en el cuadro de archivo, yo os he pasado lo que es el datos viaje. Os explico básicamente lo que hay que hacer. Cuidado con datos viaje, que ya no hay que importar con siguiente, finalizar. Igual hay que mirar y estar pendiente de algo. Imaginaos que los datos que os contextualizo el ejercicio para que lo tengáis en cuenta. Es un ejercicio guiado, es decir, yo voy a aprovechar ese ejercicio como sombreros para explicaros varias cosas de tablas dinámicas. Entonces, el contexto es el siguiente. Estamos en una agencia de viajes y nos han mandado 300, aunque esto ya está un poco desfasado, porque las agencias de viajes ya casi ni existen. Pero tenemos la agencia de viajes y nos han mandado pues aproximadamente unos 280 catálogos, ¿de acuerdo? De estos impresos, ¿vale? Y no sé a quién dárselos. No sé si dárselos a todo el mundo porque no tengo catálogos para todo el mundo. Entonces me gustaría optimizar esos 280 catálogos y dárselos a quien más me vende o a quien más probabilidades tengo de que me compre o a quien más probabilidades tengo de que viaje o de que viaje y se gaste más dinero, es decir, a los clientes mejores. Entonces lo que tengo que averiguar es cuáles son mis mejores clientes para darles ese catálogo, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando alguien entre por la puerta, yo sepa que ese cliente potencialmente es interesante y por tanto le voy a intentar dar el catálogo porque a lo mejor no se decide ahora, pero se decide en casa. ¿Entendéis un poco la idea? Es contextualizar. Lo que quiero es saber cuál es mi mejor cliente, quién me compra más. Sí. Y para eso, los datos que me van a dar me despersonalizan lo que es la información y me han dado todos los viajes que se hicieron el año pasado, con el importe que se gastaron en ese viaje, ¿de acuerdo? Si era hombre o era mujer el que viajó y la edad de esa persona, ¿de acuerdo? Para luego yo, con esos datos que físicamente, según entre por la puerta, lo sé si es hombre o es mujer, sé su edad aproximada, entre 20 y 22 probablemente no sepa diferenciarlo, pero entre 20 y 60 sí que lo voy a diferenciar, ¿vale? Entonces, eso es un poco la idea. Y para eso tenéis que coger, importar los datos que hay en datos viaje. El fichero que os he dado. Importar los datos que hay en datos viaje y recordar inmovilizar, nombres de rango, subtotales y filtro, esos 4 pasos que dábamos. Así que venga, hacer una importación de datos viajes. Yo la voy haciendo por mi lado. La clase
¿Qué te ha pasado? Acabo de recibir un mail que me tengo que poner en contacto con ellos. Os Buah. tengo que dejar a ver si lo soluciono pronto, ¿vale? Bueno, tranquila, ¿vale? Hasta luego, Susana. Chao, Susana. Jo, esto del teletrabajo tenemos que aprender a gestionarlo, ¿eh? Sí. Esto, Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que con críos es una locura. no, no, Yo tengo muchos amigos teletrabajando que dicen esto es infernal. O sea, no es teletrabajo de por sí. no, 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 realmente, no es... con niños no es forma de teletrabajar. ¿eh? No, no, en mi caso es... Yo no estoy teletrabajando, yo estoy trabajando. No es que me dice... Porque todos estamos igual. Es decir, no hay horarios, no hay... Es un... Sí, 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 sí. Entonces, ahora estaba aquí... No hay descansos o no hay... Los descansos son, venga, que tengo y estás pensando en que tengo que terminar. No desenchufas. Y al final es complicado. Es que tengo yo, Amparo, nosotros aquí estamos, pues fíjate, 4 personas y entre los que tienen clases, bueno, los que tienen obligaciones a nivel de estudios y demás, y nosotros dos que intentamos por la mañana, yo estoy prácticamente todo el día entre preparar cosas y demás, y Amparo teóricamente está de 9:30 a 2:30, pero no es así. No es así porque al final, y mira que su empresa intenta que no se salga de esa norma, pero ahora están con un proyecto más comercial, le han encargado una serie de cosas comerciales, llamadas, atención al cliente y demás, y el cliente no sabe de horas. El cliente no dice, uy, que le voy a llamar por la mañana, que por la tarde no es su horario, y así que está atendiendo llamadas por la mañana, por la tarde, y es un caos. Es un caos porque, claro, y a ver, no le puedes decir al cliente, a mí no me llame usted a estas horas. Dirá, pues no te voy a llamar ni ahora ni nunca. Así que, complicado. Bueno, ¿has hecho la importación? Sí, estoy en ello. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, esta, porque he visto que es una importación que no va a haber que modificar nada, ¿no? Sí, hay que modificar, sí. Yo al tener otro Excel, ¿así? Sí, mira género. ¿Qué te ha pasado con género? No sé, yo he visto, vale, El acento. MF, MF, MF. Ah, no. ¿Qué- Ah, vale, dices en la... ¿Lo ves? Vale, ya te entiendo, en el este de la columna, ¿no? Claro. ¿Sabes qué pasa? Que como mi Excel es tan diferente, pues no sé cómo hacer. Vale, pues espérate que me conecto, porque ahora ya estamos tú y yo, pues me conecto, vemos cómo lo haces y ya está. Me imagino que será en origen de archivo. Bueno, ahora cuando te conectes lo ves. Vale. Vamos a ver cómo lo haces, cómo lo hace tu versión, exactamente, y... Vale. Vale, eso es lo primero que te sale, ¿no? Sí, eso es lo primero. Vale. A lo mejor es en origen de archivo. Que No, pero está bien, porque a ti el género ya te lo está poniendo con acento, ¿lo ves? Sí, y antes he tenido un problema. En el ejercicio anterior he intentado eliminar las dos columnas en blanco y no he sido capaz. Y bueno, como estaban en blanco y no han afectado, pues no me ha pasado nada. Pero no he sabido eliminarlas. Bueno, vamos a ver, delimitador, punto y coma. Mira, cuando no te salga el acento, es por esto que aparece aquí. ¿Vale? Pincha ahí. Pincha ahí, sí. ¿Vale? Si tú eliges el coreano, imagínate, da igual. Es que yo os le he mandado en japonés. Lo que pasa es que esta versión, ¿ves el género? Ya no te sale bien. ¿Ves que te sale sin acento? Bueno, en este caso solo lleva acento género. Pero si tuvieras aquí el nombre y apellidos de 150 trabajadores y tuvieras que luego ir arreglando el acento de cada uno de ellos, pues tendríamos un problema. ¿Vale? Entonces es importante, en tu versión lo tienes aquí, pues nada, elegir el Windows ANSI. Él por defecto ya te lo ha detectado, pero en otras versiones, no, está arriba del todo, arriba del todo, está de los primeros.
¿Sí? ¿No? ¿Me equivoco? No, pues aquí no está de los primeros. Pues entonces está de los últimos. Están por orden alfabético. One. Nos ponía algo de europeo, yo creo. Pues si no te sales y vuelves a entrar y te lo pone. Ahí, Europeo Occidental Windows. Ahí está. Es ese. Ahora, cuando lo pulses, género sale bien, pues ya lo tienes bien. ¿Vale? Y luego, decías, Y si quisiera eliminar una... vale, vamos a ver si pincha ahí con el botón de la derecha en género. ¿Te hace algo? ¿Vale? Déjame ver transformar datos en la parte inferior. No, esto es un datos query. Este es el Power Query. Vale, pero... No, ciérralo. Ciérramelo. Descartar. Descartar, ¿no? Sí, sí, sí. Europeo Occidental Windows. Vale. No le des a cargar. Pincha aquí al ladito a la flechita del lado de cargar. Sí. Esa es la que uso para darle a cargar en... Vale. Pues lo revisaré. Lo revisaré. Hombre, yo no sé si en transformar datos luego puedes eliminar alguna Eh, columna. pero es que lo estás haciendo con Power Query, que es otra herramienta distinta. Dale a... Déjalo que lo reviso a ver. Tú dices que haciendo clic sobre la columna no hace nada, ¿no? No, ni con el derecho ni con el izquierdo. Ni con el derecho ni con el izquierdo. Pues... Venga. Seguramente sea el transformar datos, porque si le das a cargar en, lo único que te hace es pues eso, lo de la ubicación en la que tú quieres o... Sí, sí, en lugar de hacerlo automático te lo hace... Te deja controlarlo a ti. Vale. ¿La versión que tienes es 2016 o la 365? La 365. Vale. Bueno. Dale a cargar en. Ven, cárgalo, impórtalo y ya... Y ya continuamos. ¿Ves aquí informe, gráfico? Esto nada, ¿no? No, porque aquí... no, pero bueno, hoja... No. Dale a aceptar y te lo genera como tabla. Ups, ahí. Vale, ahora coges la tabla y quítasela. Ya está. Convertir en rango, ¿no? Como siempre. O... Eso es, ya está. Y ahora hazle lo de... Bueno, si quieres borrar formatos. Pero vamos, básicamente hazte lo de inmovilizar paneles, nombrar rangos, ¿vale? Si seleccionas todo, te lo hace todo de una vez. Ya. Claro, voy a más.
aprovecha y en B3 ponle gasto. En lugar de cantidad gastada en viajes, que es un poco rollo, ponle gasto. Es igual, ¿eh? Pero es porque quede... Bueno. Voy a hacerlo yo. Espera, voy a coger... Vale. ¿Tú cuando trabajas con mi pantalla eres capaz de ver tu pantalla y la mía a la vez? Yo, ¿Sí? pues si la hago así un poco más pequeñita, ¿no? Vale. Bueno, no te preocupes. Era una curiosidad. Bueno, voy a importar los datos yo y vamos a ver cómo lo trabajamos. Desde texto, cojo datos viaje y en datos viaje, en lugar del japonés, ves que aquí me sale el japonés, tengo que irme a Windows. Siguiente, la tabulación no, en este caso es el punto y coma. Siguiente, y en este caso finalizamos. Le digo que lo quiero en B3, aceptamos, ya está. Bueno, y voy a poner aquí, ¿cómo lo habías llamado? Gasto, quiero recordar, gasto. Vale, inicio, lo coloco por la derecha para que quede bonito. Vale, pues ahí tenemos la información a la que yo hacía referencia, lo que sería todas las ventas del año pasado con los euros que se gastaron, la edad que tenía y el género, masculino y femenino, ¿eh? A partir de aquí, masculino, femenino, lo que necesito saber es quién gasta más, si los hombres o las mujeres. ¿Vale? Una tabla dinámica para que me salga quién gasta más, si los hombres o las mujeres. Venga, Julio. ¿Vale? Yo me imagino que si lo hemos hecho igual, sería insertar tabla dinámica y lo que necesito es sumar el gasto desglosado por género. Y me sale que los que más gastan son masculino. O sea, Sí, es que el M y F ya podía haber elegido yo otras letras. Masculino y femenino, ¿vale? Sí, pero vamos, La idea es esa, ¿de acuerdo? Esto lo podemos arreglar un poquito, ponemos género, aquí ponemos gasto, por edad, digo por edad, por género, o cualquier cosa, ¿no? Total gasto. Mira, ¿ves? He aprovechado, he puesto gasto y me dice que ese nombre no le puedo utilizar. ¿Por qué? Porque gasto ya está aquí. Entonces no me deja utilizarle. Y entonces le puedo poner un total gasto y sí que me va a funcionar. Otra vez, que he escrito mal. ¿dónde le tenías ya el de gasto? Porque sí me ha dejado. Ya, pero no sé, espera, total ¿Lo dices por el rango? gasto. Mira, vale, mira, yo tengo gasto escrito aquí. ¿Lo ves? A la derecha, gasto. Aquí, en campos de tabla dinámica, gasto. Ah, ahí. Sí. ¿Vale? Y aquí, si yo escribo lo mismo, me dice que ya existe. Ahora,
Si yo escribo gasto y un espacio en blanco, ya sí que me deja. Por ejemplo, ¿entiendes? Pero fíjate cómo lo ha cambiado aquí también. Aquí también lo ha cambiado, es decir, que si yo en lugar de hacer eso, del espacio en blanco, etcétera, cojo y pongo total gasto, es que yo aquí tengo ahora un campo que se llama total gasto. ¿Le ves aquí? Total gasto. Me lo ha cambiado. Aquí a la derecha, abajo en valores, ya no me pone suma de gasto, me pone total gasto, porque me lo cambia. Entonces, eso hay que tener. Él vigila de que las cosas no se llamen de la misma forma en dos sitios. Por eso nos sale ese mensaje, ¿vale? Bueno, en definitiva, lo que íbamos. Gastan más los hombres que las mujeres. Bien. Lo que vas a hacer ahora es crear otra tabla dinámica, porque esta ya no la vamos a cambiar. Nos vamos a crear otra tabla dinámica y vamos a hacerlo para saber quién gasta más por edad. Si los de 20, los de 30, los de 15, bueno. Pero en lugar de hacerla en una hoja nueva, lo vas a hacer aquí, en la 10, ¿vale? Vas a colocarte la tabla dinámica debajo de la otra. ¿Entiendes? Venga, vamos a por ello. Y esta era por edades, ¿no? El total de gasto por edad. Voy a ir haciéndola yo. Insertamos tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Le digo que lo quiero aquí. Le doy a aceptar. Y ahora el total de gasto, que es la suma de gasto por edad. ¿Te ha salido lo mismo que a mí? A ver. Sí. Buah. ¿Ves ahí que ahora saber quién es el que más gasta? ¿Quién es el que más gasta? Madre mía. Y el que menos, y el que... Puf. Lo podemos ordenar de mayor a menor. Y lo ordeno, ¿no? Claro. Y gastabas el de 55. Y el que menos... Y el que menos gasta es, un momento, lo veo aquí, aquí hacia abajo, el de 54. Pues qué justitos andamos, ¿no? 55, 54 años. Cuando normalmente... ¿Y esto cuando se vendió? En julio, y el año que viene ya... Digo, y el mes que viene ya hacía 55, pero este... ¿Entiendes? Estadísticamente este dato es poco fiable. Porque está utilizando la edad, ¿vale? Y además de estar utilizando la edad es muy variable. Es decir, durante un año tienes la misma edad, pero claro, si has viajado justo antes de hacer tu cumpleaños, bueno, que es un poco lío. Estadísticamente es un poco lío. Entonces, cuando sucede esto, normalmente lo que hay que hacer es crear grupos de edades, ¿vale? En este caso lo vamos a hacer con edades, pero se podría crear grupo de cualquier cosa. Y me interesaría saber lo que se han gastado los que van entre 20 y 30 años, entre 30 y 40, entre 40 y 50, entre 50 y 60. Resultará un dato mucho más fiable, ¿vale? Espera un segundito. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, perdón, entonces, ¿cómo vamos a crear esos grupos? Pues imprescindible, para poder crear esos grupos es tenerlo o en las filas o en las columnas, no lo puedes tener en valores, ¿eh? Tienes que tener el dato que quieras agrupar o en filas o en columnas, me da lo mismo. Quiere decir que si vas a crear un grupo, tienes que tenerlo, no puedes hacerlo aquí, no puedes hacerlo en los campos, no puedes hacerlo, no, tiene que ser visible, tienes que tenerlo o en filas o en columnas. Y a partir de ahí es muy sencillo, te colocas encima de él, botón de la derecha y verás que te pone a agrupar. Te aparece el concepto de agrupar y de desagrupar, ¿vale?
Entonces le damos a agrupar y dependerá, cuando creemos los grupos, dependerá del si el dato es de tipo texto, si el dato es de tipo número o si es una fecha. Aunque sabemos que solo hay datos de tipo texto y de tipo número y que las fechas y los números a nivel de concepto es lo mismo, pero a nivel de tratamiento es distinto, ¿vale? Pues aquí ocurre lo mismo. En este caso, como es numérico, al darle a agrupar, lo que nos va a salir es esta pantalla donde él nos detecta cuál es la edad más baja, cuál es el número más pequeño, cuál es el número más grande y nos propone unos intervalos de 10 en 10. Yo podría hacer, es decir, me va a hacer de 25 a 34, de 34, etcétera. Bueno, está muy bien colocadito para que los grupos salgan perfectos, ¿me explico? Pero bueno, nosotros aquí tenemos el control. Si en lugar de empezar en 25, porque es el primer dato, decido que comiencen en 20, ¿vale? Porque venden muy poco, porque a gente de 20 no le venden viajes, pues podría decirle que empezara en 20 en lugar de en... lo diré, en lugar de en 25, que era el número más pequeño que tenía. Y aquí el 75. ¿Que decido que coger los datos? Pues él, si marco estas casillas, él me busca el más pequeño y el más alto. Lo voy a dejar por defecto como venía, le doy a aceptar y fíjate la diferencia. Ahora, la franja con la que trabajo es ¿cuáles son los que más venden y los que menos venden? Pues los que más de 55 a 64 son los que más nos compran y de 45 a 54 son los que menos nos compran. Obviamente siempre hay un salto de 54 a 55, tenemos el mismo problema, pero estadísticamente hablando, ese cambio falsea mucho menos los datos si tengo un grupo de 10 años. ¿Me explico? Porque durante esa franja de edad los datos son más fiables. Estadísticamente hablando, el grupo es más fiable. Entonces, ahora sí podríamos decir que tengo esta tabla bien construida, ¿vale? Es decir, la otra también estaba bien construida, perdón, pero bueno, que en este caso los datos me viene muy bien que me los agrupe, ¿de acuerdo? Bueno, ¿te ha salido? Sí, sí, sí. Vale, mira, una cosa más, no tiene que ver ya nada con los grupos, pero sí con que haya dos tablas dinámicas en la misma hoja. Me voy a volver a la primera hoja y voy a hacer lo siguiente. Voy a meter la edad aquí, ¿vale? Y mira lo que va a suceder. Me va a decir que no puede hacerlo, porque si yo meto la edad, esta tabla dinámica va a crecer y se va a superponer sobre la otra tabla dinámica, y eso no me va a dejar hacerlo, ¿vale? Por eso, cuando yo vaya a utilizar poner dos tablas dinámicas juntas, ten cuidado, es decir, en este caso, el primer criterio que he mencionado ha sido, bueno, esta como ya es lo que es y no la voy a modificar, yo ya puedo poner cosas a su alrededor, pero no a ella, ¿vale? Bueno, básicamente sería eso. Vale, Tener un poco en cuenta la estructura, ¿no? O sea, si va a crecer mucho de columnas, pues a lo mejor puedes poner dos dinámicas en fila. claro, pero si te va a crecer en filas, pues tendrás que ponerlo una al lado de la otra, no una debajo de la otra. Eso ya es, o si ves que cambian filas y cambian columnas, pues cada una hoja, no hay paso hasta el río, no hay otra forma, ¿vale? Bueno, pues explicado esto, entonces los 280 folletos que hablábamos al principio de papel que vamos a entregar a la gente, en principio, bueno, ¿y cuántos hay de cada grupo? Porque sé quién me compra más, pero ¿cuántos viajes he hecho de cada uno? Para saber cuántos catálogos necesitaría, ¿no? Porque igual, Son muy parejos los datos, ¿no? sí, pero bueno, hay una diferencia de, bueno, parejos. Hay una diferencia de 18.000 euros. Bueno, sí, 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 pero que no. Sí, es verdad. Pero que dentro de 223.000 a 202.000, Yo hay días que no lo gano, ¿eh? vamos, que yo quería. Ya, ya me imagino, ya. Y Esto mira que será madrugo, ¿eh? en un año, ¿no? Y mira que madrugo. Bueno,
A lo que voy es... Sí, ahí sí se nota. No, digo, porque creía que iba a ser más a lo mejor, ¿no? Sobre todo la franja joven, quizá. Sí, pero al final, recuerda que la idea de todo esto era ¿qué hago con mis 280 catálogos? ¿Me explico? Se los envío, se los quiero entregar a gente que ya viajó conmigo y ¿a quién se lo envío? No tengo catálogos para todos, ¿vale? Y si entra alguien por la puerta, se lo doy, no se lo doy, ¿qué es lo que hago? Es decir, ¿qué voy a hacer yo con esos 280 catálogos? Esa es la idea primaria. Pero aquí me faltaría en esta tabla dinámica, por ejemplo, vuelvo a la primera, a la del género, me gustaría saber cuántos hombres y cuántas mujeres viajaron. Entonces, me gustaría modificar esta tabla dinámica con un nuevo cálculo, que sería que me contara cuántos viajes ha habido para hombres y cuántos viajes ha habido para mujeres. ¿Vale? Venga. A ver cómo lo hacemos. Vale, pues... Bueno, me voy a la tabla que teníamos ya hecha. Eso es. Y la pulso dentro. Y entonces en valores habría que meter género, pero... Claro, porque aquí lo que quieres es contar el género, ¿no? Sí. Vale. Contar el género, contar el gasto, contar la edad, me da lo mismo, es contar. La peculiaridad que tiene contar es que prácticamente puedes contar lo que quieras. Si no hay huecos en blanco, ¿eh? Si hay huecos en blanco en género, en edad o en gasto, pues no. Pero no habiendo huecos, me da lo mismo contar gasto que edad que género. Yo también voy a contar género. Bueno, no sé cuál has elegido tú, yo voy a elegir género. Cuenta género. Y me dice que hay 459 mujeres y 466 hombres. Vale. Pues no tengo catálogos para todos. Lo mismo voy a hacer por la franja de edad. Venga, a ver cuántos hay de cada uno para yo poder planificar y saber quién es el que más vende y cuántos hay de cada uno. Exactamente igual. Bueno, claro. Modificamos la que tenemos y ya está. No hay mayor problema. Podríamos poner aquí número de viajes. Y esto es lo que tú decías, que cuando volvemos a poner aquí otra vez número de viajes, ¿no? Ya no nos deja. Ah, pues sí, sí me deja. Lo único que yo la tengo ahora mismo igual que tú, pero he intentado, por ejemplo, en el primer grupo de edad que te pone 247, ¿Sí? pero esos son números de viajes. Esos son los viajes que vendí. 247 viajes le vendí a personas entre 55 y 64 años. El año pasado esta agencia de viajes vendió 925 viajes. Vale, yo estaba confundiéndome con masculino y femenino. Es que no... O sea, mi idea era del grupo de 55 a 64 personas, cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Del grupo de... Del grupo de edad de 55 a 64 Ah, años, el primer claro. grupo de edad. Pues eso es un poco la siguiente tabla dinámica que vamos a generar. Para no tocar estas, porque a priori parece ser que, como lo tenemos, debería, bueno, los datos de femenino y masculino, ahí los tenemos, ¿de acuerdo? Sabemos que masculino compra más, con lo que le podría mandar los catálogos a todos los hombres. Vale, 466 no tengo, así que por edad, 55 a 64, da igual si son hombres o son mujeres, 247, para aquí sí que podría utilizar esto como criterio. Se los voy a enviar a los mayores. El catálogo se le voy a enviar a los mayores para que repitan viaje y hagan viajes de nuevo,
Vale, pues podría utilizar ese criterio. Todavía me sobrarían unos 30 y tantos catálogos y podría entregarlos a la gente que entrara por la puerta, pues a la gente que viera mayor, pum, esos 30 y tantos catálogos que me sobran, pues se los daría, ¿vale? Bueno, esa sería una idea. Pero ¿y si mezclamos masculino, femenino y por grupos de edad? ¿Vale? Vamos a crear una tabla aquí al lado, en F3. Una pregunta. Dime. ¿Cómo has sacado el número de viajes? Contando. O sea, yo tengo gasto, edad y género, pero el número de viajes, No, porque lo he escrito yo a mano. Pero he contado género. por número de, por número Es, de personas, ¿no? sí, he contado el género. ¿Vale? Luego lo he personalizado y le he llamado, en lugar de contar género, le he dicho número de viajes. Vale, vale, es que digo, yo lo tengo como contar género y veía Claro. en pantalla y digo, joder, Pero es simplemente porque he escrito, lo he personalizado, lo he escrito para que quedara más claro y fuera más evidente el dato. Porque si tienes que entregar esto y entregas, claro, si tú esto te lo ha pedido alguien de tu departamento o se lo tienes que pasar a alguien que está a tu cargo y demás, y le pasas contar género, dirá, ¿y esta columna que esté 247 qué es? ¿Me explico? Estaría un poco... Entonces es intentar arreglarlo. Por eso lo personalizo. vale, vale, ahí donde ya. ¿Vale? Lo que pasa que eso luego a nivel de usuario facilita mucho la cuestión porque lo interpretas mejor, pero a nivel de diseño te pierde porque ya no sabes de dónde viene el número de, ¿vale? Tienes que llegar, mirar en campo y aquí ya te dice que es una cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado, ¿vale? Bueno, vamos a insertar una nueva tabla dinámica en la que salgan los viajes, el gasto realizado en viajes por género y grupo de edad, por las dos cosas, ¿vale? Podríamos modificar una de las que tenemos, pero no, vamos a hacer una nueva y así practicamos. Por género y número de edad, y grupo de edad. En la misma hoja, ¿no? Aquí en F3, en la misma hoja. Así practicamos en este ejercicio cómo las tablas dinámicas se pueden construir en un mismo sitio. ¿Cómo habíamos dicho, José? Perdón. El total del gasto, es decir, el total que se han gastado en desglosado por género y grupo de edad. Por género y edad. ¿Lo tienes? Bueno, voy a intentar hacerlo yo. Insertamos tabla dinámica. Le digo en una hoja de cálculo existente, punto rojo, compara y le digo mi F3. Acepto y allá va. Y ahora le digo que quiero sumar el gasto. Bien, por un lado. Desglosado por edad. Fíjate que al incorporar edad el grupo ya sigue estando ahí. Cuando tú crees un grupo de un campo, todas las tablas dinámicas que utilices en ese libro van a tener ese grupo ya creado. ¿Vale? No puedes aplicar un grupo a una tabla y a unas sí y a otras no. Creas el grupo y a partir de ese momento ese campo ya se convierte en campo agrupado para todas las tablas dinámicas, ¿eh? Incluso las que tuvieras hechas, con lo que cuidado cuando se crean los grupos, ¿eh? Bueno, y ¿Solo en esta hoja o
En todo el libro. En todo el libro. ¿Vale? Bueno, me falta el género que fíjate, yo esta vez le voy a llevar a columnas para que me quede un poquito mejor colocado. Ahora de todas formas lo solucionaremos. Género, ¿vale? Me lo hago más estrechito. Bueno, y ahí lo tenemos. ¿Me explico? Ahora, aquí buscar quién es el que más gasta. Bueno, ves que ya es cuestión de interpretar. Hay gente que lo ve mejor de una manera, mejor de otra. Mira, yo en este caso, no sé cómo lo has dejado tú, pero yo lo voy a dejar así, ¿vale? Porque lo veo más claro. Género, como tengo que comparar, entonces me vengo y ordeno, ¿vale? Le doy a ordenar de la Z a la A. Y me dice que para las mujeres, las que más gastan son las mayores. Y para los hombres, los que más gastan son los jóvenes. Totalmente distinto el dato. Voy a contar los números de viajes que ha hecho cada uno y veo que 128 mujeres mayores viajaron con la agencia y 124 hombres jóvenes viajaron con la agencia. Como mi límite de catálogos era 280, pues perfectamente se los podemos enviar a esta, a ver si me deja, a esta, ¿vale? Es decir, tendría que enviárselo a las mujeres tal y a los hombres jóvenes, ¿vale? Tendría aproximadamente 250 y me sobrarían todavía en torno a 30, pues que ¿a quién le repartiría esos 30? Pues según entra por la tienda una señora mayor, es candidata a que le dé el catálogo. O si entra un chico joven, es candidato a que le dé el catálogo. Vale, y esa es un poco la idea de lo que es este ejercicio. ¿De acuerdo? Pero sobre todo, los grupos. A mí lo que me tiene en este ejercicio un poco mosqueado es lo de que no asocio cuenta de género con viajes. Pero vamos, sí, es como una persona un viaje. Ah, ya. Sí, en principio sí, porque Pero los datos que hay que pensar como una persona un viaje. Sí, porque los datos que me han dado, es decir, si en algún momento alguien viajó en pareja, que sucede muchísimas veces, o en familia, lo que han hecho simplemente ha sido los menores quitarlos del medio y dividir el gasto entre los mayores. Si se gastaron 1.000 euros en un viaje, una familia de 4, pues como solo hay 2 adultos, pues 500 para uno y 500 para otro. Ya está, ¿vale? Es decir, de tal manera que los datos que aparecen ahí es... ¿Eh? ¿Cuántas revistas había? 280. Con lo que ahora mismo, control, tenemos 252 que vamos a enviar y todavía nos sobrarían un poquito más. ¿Vale? Tendríamos ahí un pequeño remanente de 20, 30 revistas para dar a quien entre por la puerta. Bueno, pero bueno, en definitiva esto es tener Excel para hacer un análisis y tomar una decisión. No hay más vueltas. Es decir, es por contextualizar un poco los ejercicios y que tengan un poco de sentido, porque si no, explicar sin más grupos de y esto se hace así y así, pues creo que es un poquito más entretenido. ¿Vale? Bueno, pues en principio tenemos la tarea de estas actividades. Hasta la tabla dinámica 4 te puedes intentar hacerla, ¿vale? Y la, pondré con ellas para el martes. ¿vale? De todas formas, yo ahora en el grupo, como Tamara, Susana y Lina tienen tanto lío con clases que han faltado y demás, lo que sí voy a intentar quedar con ellas un día o bien, porque mañana es festivo, sábado o domingo, que les venga bien, que tengan un punto de tranquilidad, porque pues igual no tienen a los peques o tienen a alguien con los peques o cualquier cosa, y voy a intentar
aclarar dudas, hacer un repaso rápido, ponernos al día con lo que si te quieres apuntar, ya depende de ti, del tiempo que tengas, ¿vale? Lo cuelgo en el WhatsApp y, Bueno, lo veo. claro, lo cuelgo en el WhatsApp. En cualquier caso, como siempre, lo diré, grabaré la sesión y luego la puedes consultar para cualquier cosa. Pero bueno, en principio la idea es en los próximos 3 días, en estos pequeños paréntesis que tenéis a nivel de trabajo, los que tienen esas obligaciones, pues intentar hacer una sesión para aclarar dudas y ponernos al día. Con lo que si tú tienes alguna duda de algo que tengamos de antes, de cualquier cosa, pues te conectas y lo hacemos. O si quieres ver las dudas que tienen los demás pues de que de todos aprende, pues perfecto. ¿Vale, Julio? No, ¿sabes lo único que tengo ya así un poco? Sí, dime. Pero bueno, eso ya será más adelante, no son dudas de cómo hacer cosas, sino muchas veces de cómo aplicar todo lo que estamos aprendiendo a la vida real, ¿no? Bien. Es lo que más me genera... Nos queda una clase de tablas, nos quedan, me parece, como los ejercicios los vais a hacer, nos quedan, me parece que son dos clases de tablas dinámicas donde sigo explicando cosas y intentando hacer tablas dinámicas un poco distintas, ¿vale? Que se salen un poco de la norma. Y luego lo que hacemos es un par de ejercicios en los que trabajamos mucho esto, porque os pongo un hipotético caso para que tengáis una idea. Os voy a plantear la posibilidad de que un taller mecánico os pida que llevéis la gestión del taller mecánico y os pide que tiene que controlar tal cosa, y vosotros tenéis que desarrollar la hoja a partir de ahí, ¿vale? Hay un par de casos de ese tipo. Sería así porque yo, por ejemplo, me dedico a la logística también y a lo mejor pues eso, me interesa aplicarlo un poco al mundo de stocks, Vale, pues ¿no? O de transporte incluso, Vale, pues la herramienta Solver sirve mucho ¿no? para decir, bueno, es que a estos puntos tengo que enviar mercancía y con la herramienta es más predictivo, no sé qué. bueno, pues lo que hacemos, sí, llevarlo a tu sector. Obviamente es un poco, de hecho siempre digo lo mismo, es decir, si tú ahora no porque está internet, pero antes me preguntaban, ¿qué libro me compro? ¿O qué puedo hacer? ¿O qué tal? Y yo siempre decía lo mismo, pues no te busques un libro que te diga cómo trabaja la función suma o cómo trabaja la función pago. Pues si tu sector y tu gremio es el financiero, búscate un libro de Excel aplicado al sector de finanzas. O búscate un libro de Excel aplicado al sector de logística. O búscate un libro, ¿sabes lo que te quiero decir? Para que sean casos prácticos, casos... Que los hay, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y en Internet hay infinidad de bibliografía y de recursos para que tú llegues y digas, Excel aplicado a logística. Y ahí te aparecerá, además logística, porque si me dices Excel aplicado a farmacia, te diré, igual te cuesta más encontrarlo. Pero a logística, a administración, a modelos financieros, a eso hay de todo, ¿vale? No es, Yo no quiero es. sobre todo eso, stock, cadena de suministro, que es una barbaridad lo que se trabaja con Claro, manejo pero de rutas. date cuenta, yo puedo plantear algo, pero el problema que yo desconozco, ¿vale? Mis conocimientos en cuanto a logística, vamos, están a nivel del betún. Entiéndeme, hay conceptos que sí que entiendo, Sí, hay a lo mejor conceptos sí. pero obviamente hay procesos y procedimientos que se salen de mis conocimientos, por eso digo que muchas veces hay ejercicios de ese tipo que vosotros vais a saber hacerlos y yo no. ¿Me explico? Pues yo conozco Excel, pero no conozco la logística. Conozco Excel, pero no sé de farmacia. Conozco Excel, pero no sé de exactamente de... Luego, si me dices un caso concreto y me dices, yo tengo este problema, y esto me ha pasado muchas veces con muchos alumnos, y además dejo la puerta abierta y además muchos siguen consultándome y intentando aplicar. Eh, yo tengo este problema, tengo que hacer unas llamadas y quiero controlar con no sé qué, y quiero hacer no sé qué. Y digo, bueno, pues lo tienes que plantear. Mira, créate una lista, enlázalo, crea una tabla dinámica, a partir de aquí tal. Bueno, pues más o menos eso, pero cuando tengo claro el procedimiento, si no es un poco complicado. De todas formas, miraré a ver qué tengo por ahí de logística y a ver qué... Igual te planteo algún problema y me dices, joder, es que esto es súper sencillo, esto no me sirve a mí, pero bueno,
por lo menos que el contenido de la temática sea de logística. Vale, Julio, Pues te lo agradezco. me lo apunto, logística. ¿Sabes lo que ocurre? Que yo Buen fin de semana. tengo un montón de recursos, pero los tengo en la academia. Entonces voy a aprovechar, como tengo que, y me pasaré por allí y aprovecharé y me traeré toda esta bibliografía que me pueda servir. Pero bueno, si no en internet lo puedo encontrar. Vale, Julio, buen fin de semana. Pues te lo agradezco. Igualmente, José. Cuídate, un saludo. Chao. Hasta luego.